Una cosa que a mí me ha sido muy útil en las reparaciones por las casas que he estado ha sido pensar en la electricidad en términos de corriente de agua. Yo siempre he pensado que la fase, o sea, donde viene la corriente, es un gran embalse situado en lo alto de una montaña. Y el azul, el neutro, está en la base, una casa que está en la base. En cuanto se ponen en comunicación, como está muy alto, cualquiera puede comprender que el agua se desplaza enseguida hacia abajo, hacia la casa. Pues bien, siempre piensen en esos términos y no se equivocarán. Si esto en lugar de una tubería fuera un cable eléctrico, incorporamos una bombilla y al pasar la corriente eléctrica calienta el filamento y se enciende. Pues piensen siempre en términos de corriente de agua, que es fácil de comprender y así no se equivocarán. El enchufe es un elemento muy simple y fácil de comprender. Tiene dos terminales donde entran los cables. Y aquí pues se enchufa otra bombilla, un motor o lo que sea. Pues lo mismo que les he explicado en términos de corriente de agua, de la fase, entra por aquí, sigue por aquí, pasa por el motor, imagínense un molino, lo mueve y sale por el neutro. Pues eso es la explicación, no tiene ningún misterio. El interruptor también es muy simple. Tiene dos contactos. Siempre hay que poner que interrumpa la corriente en la fase. Por ejemplo aquí. Cortamos y ponemos el interruptor. Este es el interruptor. Dos terminales. Uno aquí, la fase en este color, y el otro aquí. Y con esto se interrumpe. Baja y sube. Baja y sube, no tiene ningún misterio. Un circuito clásico, muy habitual en nuestras casas, es una caja con el enchufe y un interruptor. Pues bien, al enchufe, lógicamente llegan la fase y el neutro. Acuérdense del símil del agua. Pasa la corriente, llega aquí, pasa al consumo, motor o la corriente o lo que sea, y vuelve por el neutro. Bien, eso no tiene misterio. En la misma caja habrá una derivación de la misma fase a uno de los terminales del interruptor. Y del otro terminal, con un cable gris o marrón, suelen poner los electricistas, va al techo donde está la bombilla. Y de la bombilla vuelve al neutro, sin problema. Ustedes sigan cuando vean unos cables colgados en la pared, uno de ellos viene del interruptor y el azul pues es el neutro que va al neutro. Hablando de cables y siguiendo con el símil de la corriente de agua, pues se puede comprender fácilmente que cuando es más grueso el cable puede pasar más corriente, igual que el agua, y cuando es más pequeño puede pasar menos, y si para el que pasa con dificultad y puede calentarlo. Hay de muchos hilos y de uno, ahora no sé cuáles, son muy fiables todos, se pueden doblar muchísimas veces. No sé si conocerán esto también, ahora creo que la legislación exige que los cables sean, aparte de ignífugos, que no salga llama, estos son ignífugos pero desprenden una cosa peligrosa, un vapor peligroso. Pues ahora, aparte de ignífugos,
que no salga llama, pues tienen que ser que no desprendan ese gas. Se les conoce porque tienen dos colores, el superficial y uno blanco en este caso. Pues creo que este es de ese estilo, que no desprende gases, que ahora se exige que sean así. Otro elemento útil y barato son las clemas, que han sustituido a la cinta aislante que utilizaban los electricistas, sin descartarlas, porque algunas veces en la caja de empalmes, si hay poco espacio, pues esto es voluminoso, entonces se pone esto, pero cada vez menos porque no son fiables. Son más fiables, estas hacen buen contacto y no existe riesgo de electrocución si se hace bien. Nada, no tiene ningún misterio, es un tubo, son tubitos que conducen desde aquí hasta aquí. Se pueden cortar al tamaño que necesites, por aquí, y se aprieta con dos tornillos. Entonces hay que tener precaución porque se trata de que no salga, que alguien toque y se electrocute. Entonces, que no salga por aquí, por ejemplo, esto sería demasiado largo, o bien que no entre. Esto es incorrecto, esto es incorrecto y esto es incorrecto. Lo correcto sería, hay que tener cuidado por si aprisiona el plástico en lugar de esto, sí. Si entra el plástico y aprisiona, no hace buen contacto. Que entre justo al límite. Otra precaución que hay que tener es que utilizar la clema apropiada al tamaño. Por ejemplo, si utilizo esta clema para unir dos cables, esta no sería la apropiada porque no quedaría bien aprisionado. Cuando yo apretara el tornillo no quedaría bien, se iría por uno de los lados y no quedaría bien. Pues esto es muy útil, ya les digo, para la caja de empalmes o las cajas de registro. Ténganlo siempre en casa. Otra cosa que deben de conocer es, porque lo tienen en sus casas, el cable de tierra, que tiene, como ve, dos colores, verde y amarillo. Este cable nos sirve para protegernos si algún elemento metálico, por ejemplo de la lavadora, toca un cable desnudo, entonces se desvía por él la corriente y pasa a través de nuestro cuerpo a tierra y nos mata. Entonces esto normalmente se pone una pica, o sea, una barra de cobre para que haga buen contacto con la tierra, clavada en los bajos de la tierra, y todos los elementos metálicos que se pueda dentro de la casa van conectadas a la pica. Y todas las tierras entre sí unidas. Esto conviene saberlo. Que no confundan con el neutro, que el neutro también está conectado a tierra, pero en la central eléctrica o en el transformador de nuestro barrio, lo que sea. No lo confundan. Otro elemento útil y barato para tener en casa es el destornillador buscapolos, que algunas veces nos interesa, muchas veces nos interesa saber cuál es la fase, cuál es el cable que trae la corriente. Entonces, si tocamos en cualquier sitio donde esté la fase, se enciende una lucecita de neón. Tocamos en la parte de detrás del destornillador y se enciende. Si tocamos el neutro, no se enciende. Si tocamos la fase, se enciende. Esto es muy útil cuando en una caja de empalmes no sabemos, este cable es negro o azul, lo que sea, pero no sabemos si trae corriente. Pues tocamos, es la fase, trae corriente. El neutro no tiene corriente. Es muy útil. Esto, como ven, es un timbre. Es como si fuera un interruptor, pero momentáneo, porque en cuanto se suelta vuelve. O sea, lo que hace es conectar provisionalmente estos dos cables y mandar que pase la corriente pues al timbre o a la campana o lo que sea. Otra cosa también a conocer, que lo tendrán en todas sus casas, es el interruptor magnetotérmico. Es un interruptor, como su nombre indica.
e interrumpe la corriente. Imagínense, entra por aquí la fase y el neutro y sale por aquí e interrumpe los dos simultáneamente. En este caso es un interruptor que actúa los dos simultáneamente, cortando o poniendo. Pues eso es todo. Lo que pasa es que en lugar de estar por aquí en nuestra casa, está a la entrada, en el cuadro de acometida. El diferencial actúa como lo mismo que el magnetotérmico que le he enseñado antes. Corta las dos. Entran por aquí, la fase y el neutro, y sale por aquí la fase y el neutro. Tampoco tiene ningún misterio. En este caso también corta, lo que pasa es que se llama interruptor diferencial, porque la corriente que entra debe ser la misma que la que sale, y si encuentra alguna diferencia porque hay un contacto entre un cable eléctrico y la chapa de la lavadora, por ejemplo, se pierde corriente y lo detecta y salta. Es por seguridad de las personas, pero ya le digo, es un interruptor como el magnetotérmico anterior que corta la corriente. Si en lugar de encontrarse en el cuadro de acometida de su casa un interruptor bipolar, se encuentra en uno tetrapolar, pues es lo mismo, interrumpe la corriente simultáneamente entre las fases y el neutro, todas simultáneas, todas a la vez. Esto es porque tendrán un gran consumo, algún aparato que utilice 400 voltios, porque entre cada fase hay 400 voltios, pero sigue funcionando igual. Con la fase con el neutro, cualquiera de estas fases con el neutro, tiene 220. Como esto para principiantes, pues a lo mejor incluso no saben conectar una bombilla. Esto es muy antiguo, pero ahora son de plástico. Llevan los clásicos cables, uno que viene del interruptor y otro del neutro, se conectan a los dos terminales y aquí se conecta la bombilla al techo. Esto es posible que no lo conozcan. También está normalizado, ¿no? Tiene la misma apertura que los magnetotérmicos, y es simplemente unir dos cables. Y por aquí otra vez, si están sueltos o de tierra o lo que sea, y se poner en la chapa metálica del cuadro de acometida, que es estándar de 35 milímetros. Lo que conocerán es la regleta esta, pero esta es posible que no. Pues es el mismo, pero se desmonta y nosotros mismos unimos el cable y va en superficie. Este es móvil y esta iría en superficie, pegada con unos tacos y tornillos. Si tienen un aparato que consume mucho, es posible que se encuentren un enchufe tan grande como este. Esto en el consumo, la cocina eléctrica, y esto en la pared. O de este estilo, que es un enchufe normal, pero grueso, porque este no tiene este, y la toma de tierra es distinta. Esto es un interruptor de pie, que lleva ya dos cables, funciona como un interruptor normal, se actúa con el pie. Este es un elemento también interesante, por si se quiere que, aparte de apagar la televisión o lo que sea, interrumpir que no le llegue la corriente al televisor, que algunos aparatos se estropean si están continuamente conectados a la corriente. Esto supongo que lo conocerán, es un ladrón que deriva la corriente, sale de un sitio y así tienes tres sitios para conectarlo. Antes el ladrón era así. Como va para principiantes, a lo mejor tienen miedo cuando vean esto en la pared. ¿Cómo se quita? Pues es tirando hacia afuera. Lleva unas presillas que van encajadas aquí. No tengan miedo en tirar, porque está previsto para eso. Bueno, ya saben, las dos presillas se ajustan aquí.
como esto es para principiantes, a lo mejor también desconocen lo que hay en su casa. Esto está empotrado en la pared y pues tendrá un enchufe, o en este caso un interruptor doble. Todo está normalizado, las distancias, todos los interruptores, enchufes y demás tienen esta chapita normalizada, tienen las mismas distancias y se sujetan muy fácil. Se quitan, se abren un poco los tornillos, se mete por el sitio más grueso. Vaya, este precisamente tiene también unas garras. En caso de que no hubiera estos tornillos, tienen unas garras para que al abrirse se sujete a los lados de la caja. Pero en este caso tiene los dos sistemas, las garras y lo que trato de explicarles, que es los tornillos. Se meten así, se desplazan, se aprietan y se queda muy bien sujeto. Luego se pone el embellecedor. Otra cosa que quizá desconozcan es las cajas de superficie estancas. Las estancas enseguida se reconocen porque tienen una goma, se corta el tamaño adecuado para el cable, muy poquito, y son herméticas, no entra la lluvia que pueda estropear los contactos que hay. Esta también es hermética. Esta es una caja de empalmes de superficie, ustedes la encontrarán empotradas en su casa, no tiene ningún misterio. Se sujeta con tornillos a la pared y es de superficie, o sea, después llevaría los cables por fuera, o bien por un conducto de los que venden ahora de superficie. Esto es de uso frecuente, pero quizá no conozcan cómo funciona, aunque es muy simple. Viene del enchufe y en lugar de tener un enchufe en la pared, pues tenemos tres enchufes. En este caso, además, tiene un interruptor. O sea, es como si fuera un ladrón, porque esto es un ladrón con tres salidas también y enchufado a la pared. Esto que voy a mostrarles parece no venir a cuento, pero sí que viene a cuento. Estos son unos guantes que se compran, yo los compro en los chinos, valen €1 y se utilizan mucho porque no son como los mazacotes de trabajo que tienen poca sensibilidad. Estos son muy buenos, se ajustan a los dedos y yo siempre me los pongo para trabajos de electricidad, esté o no conectado a la corriente, porque aíslan. Lógicamente, si es un voltaje muy alto, esto no vale para nada. Pero son muy útiles. Cómprese uno de estos para trabajar con electricidad, aunque tenga desconectada la corriente. Por si acaso algún día se olvidan, es un elemento muy útil.